Bueno, vamos al libro de Proverbios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Qué bueno es poder compartir los unos con nosotros. Qué bueno es poder estar aquí juntos en la casa del Señor. Y una vez más a todas las madres. Muchas felicidades. Yo espero que en este día puedan tener un tiempo especial, un hermoso día en donde puedan compartir, no solamente entre familia, pero también que puedan compartir los unos a los otros. Bueno, día especial, Día de las Madres, y yo sé que podemos estar en muchos pasajes de la Biblia en esta mañana, pero vamos a estar en Proverbios capítulo 31, que es un pasaje en la Biblia donde, especialmente en el Día de las Madres, muchos van a ese pasaje para predicar acerca de lo que el Señor tiene en estos versículos. Pero vamos a comenzar en esta mañana en el versículo 28. Proverbios 31. Vamos a comenzar en el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 31, versículo 28. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Versículo 29 dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. El título del mensaje en esta mañana es simplemente este: una madre que camina con Dios. Una madre que camina con Dios. Y vamos a ver de este pasaje que en el versículo 30, como si puede ver de nuevo, dice, el encanto es engañoso, o la hermosura es engañosa y la belleza no perdura. Pero dice ahí la palabra de Dios que la mujer que teme al Señor, la mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada. Y cuando pienso, y a lo mejor usted va a pensar de la misma manera también, cuando pensamos de madres en general, cuando pienso en mi mamá en particular, me vienen algunas cosas a mi mente, a lo mejor también le vendrán a la mente de ustedes. Cuando pienso en mi mamá, cuando pienso en madres, pienso en 9 meses en la barriga, ¿verdad? Para algunos a lo mejor menos de 9 meses, ¿verdad? Algunos han nacido a los 8 meses, 7 meses, 6 meses, pero uno piensa en ese tiempo dentro de la barriga de su mamá. Pienso en dolor, pienso en alegría. Cuando pienso en una madre, pienso en cuidado, pienso en ternura. Cuando pienso en una madre, pienso en sacrificio, pienso en salud, pienso en una madre alimentando a sus hijos. Pienso también en el dinero que algunas madres tienen que salir y buscar para mantener a sus hijos, a su familia. Pienso en tiempo, todo el tiempo que una madre le da y le entrega a sus hijos. Pienso en las correcciones, ¿verdad? En el regaño que las madres muchas veces tienen que hacerle a sus hijos. Pienso en todas las veces que mi mamá me ayudaba en mis tareas del colegio.
A lo mejor algunos de ustedes todavía están en ese proceso, ayudar a sus hijos en las tareas del colegio. Pienso en todas las salidas y todo el sacrificio que en particular, por ejemplo, mi mamá hacía cuando estábamos tomando clases de inglés, cuando estábamos tomando clases de piano, y cómo llegábamos de la escuela y cómo estaba la comida preparada y nos preparábamos para salir, y mi mamá tener que manejar y llevarnos para aprender inglés, para aprender música, para aprender otras cosas. Recuerdo que mi mamá siempre celebraba cada uno de los cumpleaños de nosotros. Yo soy el mayor de 4. Y recuerdo que cada día que nosotros estábamos de cumpleaños, mi mamá siempre lo celebraba, tenía un bizcocho, tenía una fiesta, tenía algo especial para nosotros, sus hijos. Recuerdo los tiempos de lloro, de tristeza, de alegría, cuando íbamos a la iglesia, cuando estábamos en actividades en la iglesia. Recuerdo cuando salíamos a comer helados juntos, cuando salíamos a comer pizza juntos. Recuerdo cuando hacíamos viajes de familia. Al fin, tantas otras cosas que yo podría tomarme simplemente todo el tiempo para recordar. Todas las cosas que no solamente mi mamá, yo pensando personalmente, pero todas las madres hacen y se dedican por sus hijos. El esfuerzo de una madre, y aún todavía el esfuerzo de madre, sea una mamá que tenga a sus hijos en la casa, sea ahora una abuela, sea una tía, siempre una mamá se esfuerza para darle a sus hijos lo mejor de lo mejor. ¿Sí o no? ¿Correcto o no estoy correcto? Sí. Siempre. Y a todas las madres que están aquí, gracias. Gracias por el esfuerzo que hacen cada día, por el arduo trabajo en favor de su familia. Gracias. Gracias por todo ese esfuerzo. Y aunque en esta mañana lo que quiero compartir está más enfocado para las madres, de todas maneras va a aplicarse para todos nosotros aquí en esta mañana. Y acabamos de leer un hermoso pasaje en Proverbios 31. Y si sabemos algo de lo que nosotros acabamos de leer en Proverbios 31, es que el escritor de este libro es el rey Salomón. Si recuerdan, el rey Saúl, el primer rey de Israel, y cómo Dios quitó a Saúl por no seguir en obediencia a Dios. Y entonces Dios puso al rey David. Creo que muchos de nosotros, si no todos, los han escuchado. Y Dios puso al rey David como rey sobre Israel. Y David tuvo muchos hijos, pero de todos los hijos, Dios escogió a Salomón para que sea el que iba a reinar sobre Israel luego de su padre David. Y Salomón aquí escribe entonces el libro de Proverbios, y cuando llega al capítulo 31, Salomón aquí entonces está describiendo a una madre. Podemos decir que a lo mejor Salomón está describiendo a su propia madre. Lo que es y cómo entonces Salomón describe lo que es una mujer virtuosa. Y Salomón termina entonces el capítulo 31, los versículos que acabamos de leer. Dice sus hijos, dice su esposa, dice esta mujer sobrepasa todas las cosas. Sí, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero Salomón describe cómo esta mujer se preparaba desde mañana, desde temprano en la mañana, y se aseguraba que toda su casa estaba lista y preparada para su esposo, para sus hijos, que sus hijos estuvieran listos para el día al día de todas las responsabilidades, que sus hijos tuvieran alimentos para ellos comer y nutrirse. Esta mujer aún, si usted más adelante puede leer el capítulo completo, se da cuenta de cómo esta mujer aún salía de su casa para proveer aún algunas necesidades que tenían en su casa y sus hijos. Podemos decir que era una mujer superstar.
una mujer súper estrella. Si leemos aquí los demás versículos, nos damos cuenta, wow, esta es una mujer que no podemos compararnos con ella. Pero al final, Salomón, escuche bien, sumamente importante, luego de resaltar todas esas cualidades, nos recuerda que sí, la gracia y la hermosura es importante, pero no es lo más importante. Porque Salomón dice que en el versículo 30, que la hermosura, la belleza, no perdura para siempre. ¿Sí o no, madres? Usted tenía 15 hace ya un tiempo, pero no se queda en 15 años, sino que avanza en la vida. Llega a 30. Claro, estamos diciendo, ¿verdad?, que el Señor las lleva hasta la edad que el Señor nos da. Llega a 40. Y como nosotros estábamos ayer en el parque jugando voleibol con nuestros hijos, y estoy poniendo a dormir a mis hijos y siento dolor en mis brazos, digo, wow. Y tú lo recuerdas, que yo no tengo 20 años. Mi esposa está que me duele la espalda y las rodillas. Es que ya yo no soy la que tenía 20 años, que jugaba en la universidad. No, vamos avanzando. Y usted se mira en el espejo cuando tenía 15 años y después 30 y dice, wow, estamos cambiando. Y llega a los 40 y a los 50 y usted dice, tengo que ponerme más maquillaje. ¿Verdad? Y llega a los 60 y está ahí, ¿verdad?, que se pone un maquillaje y cuando llega a la casa dura una hora porque tiene que limpiarse y todo eso. Y usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero escuche bien, el punto de Salomón no es, bueno, yo voy a dejar todo y no. Usted debe verse hermosa y bella, como están todas esta mañana. Pero eso no es el punto de Salomón. El punto de Salomón es que todas esas cosas externas van a pasar. Y lo que escuche bien, mamá, lo que va a durar en la vida, lo dice ahí, la palabra de Dios dice, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La Biblia no dice que está mal ser graciosa, hermosa, vestirse, lucir bien, adecuadamente, no. Pero lo más importante, el enfoque principal es, ¿dónde está tu corazón? El enfoque principal es el temor a Dios, que es lo más importante de todas las cosas. En otras palabras, dentro de todas las responsabilidades que tenemos, que ustedes tienen como madre, lo más importante, lo primordial en la vida, lo primordial, escuche bien, en la vida de cada persona aquí es reconocer quién es Dios. No solamente saber de Dios, aún más conocer a Dios personalmente. Y sea madre, aquí o sea esposo o padre o niño o niña o joven o jovencito o abuela o tía o tío, lo principal en la vida es conocer a Dios, temer a Dios personalmente. Porque al final del día, eso es lo que va a durar eternamente. Entonces, en esta mañana, rápidamente, madres, permítanme darle 4 marcas que describen a una mamá que camina con Dios. 4 marcas, 4 características de una mamá que camina con Dios. Número 1, una mamá que camina con Dios está dedicada a la palabra de Dios. Por eso Salomón dice, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En otras palabras, cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de un temor no de miedo, sino de un temor reverente a Dios. Reconocer quién es Dios, reconocer lo que Dios
hizo por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, y que lo más importante para una madre y para cualquier persona en este mundo es reconocer que somos pecadores y que necesitamos la salvación que solo viene de Cristo. Y una madre que camina con Dios es una madre que la palabra de Dios es primordial, es lo principal en su vida. Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, estudia, la aplica en su vida, la comparte con otras personas. Es una madre que en su casa no solamente lee la palabra de Dios, pero también anima a sus propios hijos o nietos o sobrinos, a ellos mismos, reconocer la palabra de Dios. Entender que todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la vida venidera está en la palabra de Dios. Que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso viene de la palabra de Dios. Que Dios es el creador de todas las cosas. Eso está en la palabra de Dios. Que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y darnos vida y reconciliarnos con el Padre y darnos esperanza. Eso viene de la palabra de Dios. Que lo que nosotros necesitamos para fortalecernos cada día en medio de pruebas y tentaciones y dificultades viene de la palabra de Dios. Que cuando nosotros estamos en una crisis financiera y no sabemos de dónde va a venir el pago de la renta, el pago del carro, el sustento para los alimentos, que nosotros como creyentes en Dios que somos, que nosotros apuntemos a nuestros hijos que hay un Dios en el cual nosotros confiamos, y ese Dios va a proveer para nuestras necesidades. Pero mamá, eso viene de una dedicación a creer en la palabra de Dios. Fe en Dios. Y la pregunta es: ¿tienes tú fe en Dios? No es simplemente decir yo creo en Dios. No es decir yo tengo fe en Dios cuando todo está bien. Cuando tengo trabajo, casa, mis hijos tienen una buena escuela, todo está bien. No. Es tener fe en Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien. Porque Dios es el mismo, Dios no va a cambiar. Pero el punto para nosotros es: ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En lo externo? ¿En lo que nosotros podemos ver? ¿En lo que nosotros podemos palpar? ¿O está nuestra fe fundamentada en el Dios, en un Dios que es invisible, pero un Dios que es eterno, un Dios que es verdadero, un Dios que es el creador de todas las cosas, el Dios eterno? Número 2, no solamente una mamá que está dedicada a la palabra, pero que está también dedicada a la oración, que pasa tiempo en oración, que ora por su esposo, que ora por sus hijos, que ora por su hogar, que ora por las necesidades de su familia, que oran junto en familia. Que cuando viene una situación difícil, no buscan salir de la situación o cómo hacerlo en sus propias fuerzas, sino que van al Señor y pasan tiempo orando, clamando a Dios: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué decisión tú quieres que yo tomes en esta situación? ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hijos, a mis hijas, sea cual sea la edad donde ellos se encuentren? Escuche bien, madres y padres también. No es nada nuevo, pero creo que todos sabemos aquí las dificultades y las presiones del mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día.
y enviamos a nuestros hijos a la escuela. Y muchas veces no sabemos de la influencia que ellos están recibiendo allá. Sea una escuela cristiana o no cristiana. Tenemos que orar y velar. Tenemos que tener cuidado también qué tanto tiempo ellos están en esto y qué están viendo. Y no solamente eso. Escuche, hay tantas personas más inteligentes que nosotros cuando hablamos de lo que es tableta, computadora, internet, y muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos están hablando solamente con lo que nosotros creemos y pensamos, y no sabemos quién está del otro lado tratando de hackear donde ellos están, sea el juego que estén jugando, y meterse por ahí. Yo no estoy tratando de asustar a nadie, estoy hablando de la realidad. Y nosotros somos los responsables. Para nosotros velar por la vida de nuestros hijos y orar por ellos. Y cuando nosotros no sepamos qué hacer o cómo dirigirlos o cómo ayudarlos, podemos ayudarlos los unos a los otros, pero que nosotros en oración dediquemos cada día nuestra familia al Señor. Número 3. Es una madre también que está dedicada a su familia, que ama a su familia, que comparte con su familia. Que disciplina a sus hijos. No es muy famoso eso hoy en día. Pero escuche bien, la palabra de Dios nos da la responsabilidad a nosotros de disciplinar y entrenar a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No está prometiendo que el niño va al cielo. La instrucción es que como padres nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Y el Señor se va a encargar del resto. Pero que nosotros estemos dedicados a nuestros hijos. Que nosotros hagamos lo que nosotros podamos hacer por nuestros hijos. Que desde pequeño nosotros comenzamos a instruir a nuestros hijos por el camino de la palabra de Dios. Y que nosotros nos sentemos con nuestros hijos. Que leamos las palabras con ellos. Que oremos juntos con ellos. Y si a los 18 años ellos dicen, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, el punto es nosotros hacer nuestro trabajo. Y el Señor se va a encargar de hacer su obra. Pero comience ahora. Mis hijos están desde 13 hasta los 2 años. Ya en 5 años yo voy a tener una adulta en mi casa. Me quedan 5 años para yo poder impactar, para mi esposa poder impactar la vida de mi hija mayor. 5 años. Y eso es todo. Después ella se va a la universidad. Pero escuche bien, lo que yo hice por ella y para la vida de ella, mi esposa, que es la que pasa más tiempo con ella en la casa, eso es lo que va a durar. Dedicarse a su familia. Y yo sé que a lo mejor hayan algunas madres solteras aquí. Y las madres solteras tienen una tarea más ardua. Tienen un trabajo aún mayor. Porque no tienen ese apoyo de un esposo que esté en la casa ayudándola a ustedes. Y es un trabajo completamente que es algo difícil, que es algo retante.
Pero recuerde que no está sola. Estamos aquí como iglesia para ayudarlas a ustedes. Dios quiere ayudarte. Estamos para animarte, estamos para darte apoyo, para sustentarte. Y por último, es una madre que está dedicada a mantener un hogar agradable para su familia. No solamente dedicada en la palabra, en la oración, su familia, pero por último, una madre que se mantiene dedicada a mantener un hogar agradable para su familia. Es una madre que se esfuerza, se esmera para tener su hogar en orden, en armonía, ordenado. Y tenemos el ejemplo de esta madre aquí en Proverbios 31, mira el versículo 11. Dice Proverbios 31:11, dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. El versículo 28 dice también, sus hijos se levantan y la bendicen. Dice, su marido la alaba. Dice el versículo 13, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Hablando de esta mujer, cómo ella trabaja, cómo ella mantiene su hogar en orden, en armonía. Madres, sí, la tarea es ardua, la tarea es difícil, la tarea requiere mucho tiempo, mucho sacrificio, muchas responsabilidades. Hay alegría, hay lloro, hay cansancio, hay agonía, hay estrés. Pero Dios, para aquellos que hemos creído en Él, Dios nos ha dado su Espíritu, para que a través de su Espíritu nosotros podamos tener la fortaleza de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es fácil ser mamá, no es fácil ser madre, pero debemos enfocarnos en la palabra, en la oración, en nuestra familia y en nuestro hogar. Y puede ser que aquí haya alguien que a lo mejor no haya tenido una buena relación con su mamá. Puede ser que haya alguien aquí que el Día de las Madres no sea algo así como tan especial. A lo mejor por la situación, algún tiempo de dificultad relacionado a ser madre, a la mamá, que en vez de traer alegría lo que trae es esos recuerdos difíciles. Pero recordemos el pasaje que leyó el pastor Steve en Isaías, que hay alguien, y es Dios, que a pesar de todas esas situaciones, Dios, si nosotros confiamos en Él, Dios nos va a sostener y nunca va a dejar de ser nuestro Padre. Y la respuesta está en Cristo. Porque en Cristo es que nosotros podemos atravesar cualquier valle y atravesar el valle y llegar hasta el otro lugar. A lo mejor vamos a llegar cansados, agotados, llorando, pero vamos a llegar, pero lo vamos a hacer solamente en y a través de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo no sé en qué situación, madre, te encuentras en esta mañana. A lo mejor puedes decir, gracias Señor por mis
esposo, mis hijos. Gracias, Señor, por mi familia. Tenemos un carro, tenemos una casa, tenemos cómo pagar la renta. Gracias al Señor. Wow, qué bendición eso. Pero puede ser también que alguien se encuentre aquí en esta mañana que necesite recordar que Dios siempre es bueno y que Dios va a ser siempre bueno, que Dios no cambia. Y a lo mejor tenemos que ser recordados aquí en esta mañana de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la comprensión de Dios. Que sea cual sea la situación en que estés pasando, en Cristo hay esperanza. Cristo es nuestra respuesta. A lo mejor hay alguien aquí también que no conoce a Cristo personalmente, que dice: yo no tengo una relación con Cristo, pero hoy quiero conocer a Cristo como mi Salvador personal. Nos encantaría al final del servicio poder conversar, poder hablar contigo y orar contigo. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para poder servirte, estamos aquí para compartir contigo el mensaje que cambia y transforma nuestras vidas. Es el mensaje de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos a ti toda la honra, la gloria y el poder. Es en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: amén y amén.